Bien, y ese es el tema que vamos a abordar en esta mañana y por supuesto con un especialista. Está conmigo el doctor Daniel Enrique Pereira, él es médico neurólogo y qué mejor que con alguien como usted poder abordar este tema, doctor. Excelente. Qué gusto poderlo recibir también acá en Hola El Salvador, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y por permitirme dirigir a su teleaudiencia. Gracias, doctor. Hablemos entonces sobre el umbral del dolor. Muchas veces las personas decimos, es que tenés el umbral del dolor bien fuerte o bien débil. Y a veces no sabemos si realmente es la forma de decirlo, ¿verdad? ¿Cómo es la forma correcta de medir el umbral del dolor? Bueno, para comenzar, umbral del dolor es como el límite en el que yo puedo soportar un estímulo antes de que me genere dolor. Cada persona tiene un umbral diferente, porque dirán, uno, influyen factores genéticos, influyen factores hormonales. Por ejemplo, las mujeres tienen un umbral del dolor más alto que los hombres, tienen la capacidad por medio evolutivo de soportar el dolor del parto, digamos, que es un dolor muy intenso. Alto significa que se siente un poco menos. Cuando yo tengo un umbral alto, significa que necesito un estímulo más intenso para llegar a generar dolor. Si yo tengo un umbral bajo, significa que con un estímulo muy poco intenso me genera dolor. Y esto no está directamente relacionado a si yo soy más fuerte, si yo soy más débil, etcétera, sino que está dado por otros factores. Inclusive están relacionados factores psicológicos, ambientales, como así yo aprendo a percibir el dolor desde mi infancia. Lo relaciono con experiencias previas, lo relaciono con mi estado de ánimo actual y con el estado de ánimo que tenía la primera vez que yo percibí ese dolor. Entonces todo eso es aprendido. Como cuando desde pequeños que el niño se cae y uno empieza, ¿verdad? Exacto. El niño empieza a sentir el dolor porque uno está ahí pendiente, ¿verdad? Exactamente, a todos nos ha pasado que jugando nos golpeamos, nos caemos y por las ganas de seguir jugando seguimos haciéndolo sin ningún problema y hasta que nos detenemos ya empezamos a sentir el dolor, ¿verdad? Eso es porque nosotros le poníamos muy poca atención a ese dolor y probablemente eso ayuda a que mi umbral del dolor en ese momento sea más alto. Es decir, no todo el tiempo va a ser el mismo, sino que varía de situación a situación. También estas personas que hacen actos de fuerza, digamos, entre comillas, que se atraviesan agujas por el cuerpo, que se acuestan sobre camas de clavos y cosas por el estilo, por medio de la concentración nosotros podemos subir mi umbral del dolor y no percibirlo. O sea, hay una parte del cerebro que ayuda a controlar de manera endógena el dolor. Entonces, es algo bien complejo, ¿verdad? Porque no es solo una sensación, sino que es una percepción, ¿verdad? Donde incluyen un montón de otros factores. Y justamente de eso nos da muchos problemas a nosotros los neurólogos al momento de decir, bueno, ¿y qué tan severo es el dolor? Por eso surgieron las escalas, que es de lo que estaban hablando en la nota inicial, ¿no? Exacto. Porque no hay una prueba, un examen que yo le pueda decir, vaya, le vamos a hacer un examen de sangre para ver qué tan severo es el dolor que siente. O le vamos a hacer una radiografía, le vamos a hacer un estudio de conducción nerviosa para saber qué tan severo es el dolor. No existe, ¿verdad? Entonces, si un paciente me dice que duele, yo le tengo que creer, ¿verdad? Y de ahí tengo que explorar qué tan severo es el dolor y qué tipo de dolor, porque no todos los dolores son iguales. O sea, existen dolores somáticos, le llamamos al dolor que se origina en huesos, tendones, músculos. Puede haber un dolor somático superficial, que es el que se origina en la piel. Puede haber dolor visceral, que es el que se genera cuando yo tengo un cólico en un infarto cardíaco, también es un dolor visceral, un dolor profundo. Y puede existir el dolor neuropático, que es el dolor cuando tenemos daño, se describe como ardor, hormigueo, dolor eléctrico, dolor punzante, pero es una sensación fea que se acompaña de alteración de la sensibilidad local. Qué bueno es ir conociendo, doctor, sobre los diferentes tipos de dolor en realidad, porque a veces uno también le llama dolor a todo, y si bien sí, todo puede doler, ¿verdad? Claro. Todo puede doler, pero también es necesario conocer, ir aprendiendo un poco a poco, porque yo creo que el dolor es un tema bastante importante porque nosotros lo incluimos dentro de nuestra salud. Claro. Ante una consulta médica, yo debo de explicarle al doctor cómo es mi dolor. Si yo ya conozco qué tipos de dolores hay,
qué mejor para un doctor que su paciente llegue y le diga, mi dolor es de este tipo. Claro. Y muchas veces también, doctor, a mí me ha pasado, yo tuve la experiencia del dolor neuropático que usted menciona, y a mí me decían del 1 al 10. Exacto. Entonces, ¿está bien esa forma de medirlo? De medir el dolor? Porque me preguntaban, ok, vaya, movelo del 1 al 10, ¿cómo sentís? Claro. Justamente son como las herramientas que nosotros tenemos para poder cuantificar el dolor. A nosotros cuando vamos al colegio o estamos pequeños, nadie nos enseña, vaya, este dolor que acabas de sentir es un dolor 7. Exacto. No, o sea, no hay una manera específica de graduarlo, pero nosotros le decimos a nuestros pacientes qué tan intenso es su dolor. Si usted lo pudiera comparar en una escala entre 0, que no hay dolor, y 10, el dolor más intenso imaginable, que usted prefiriera estar muerto, entonces, ¿qué tanto le pone? Me dicen, va, un 5, ¿verdad? Es un dolor moderado. Un 7, un 8 es un dolor más intenso, ¿no? Entonces se puede ir comparando. Esto nos sirve para la evolución, ¿verdad? Si nosotros estamos tratando a X paciente por un dolor específico y yo le digo, bueno, ¿y ahora cómo está su dolor? Vaya, es un 3 y venía con un 7, entonces hemos mejorado, ¿verdad? Aproximadamente un 50% en la intensidad del dolor. Entonces estamos bien, vamos bien con el tratamiento. Pero muchas veces a algunas personas se les hace difícil comprender esta escala, ¿verdad? O no me pueden decir, y yo le pregunto, entre el 1 al 10, bastante. Sí, pero ¿cuánto es bastante? Entre 1 y 10, me preguntaron, mucho. Yo 100 le dije al doctor, porque me dolía mucho. Porque le dolía mucho, sí. Exactamente. Entonces, otras opciones que tenemos en estos casos es medirlo con una escala visual análoga que está diseñada más para niños, ¿no? Ok. En donde tenemos caritas, donde una carita es feliz, la otra ya está serio, la otra ya se nota que tiene un poquito de dolor y la otra con un dolor muy intenso. Entonces le pedimos al niño, vaya a señalar cómo te sentís ahorita del dolor. Y me puede decir, vaya, esta es la carita que yo tengo ahorita del dolor. Qué lindo, sí, entonces, para que vayan comprendiendo mejor. Exacto. O si no, podemos utilizar algunas escalas en donde le pedimos al paciente en una línea que señale, si aquí está el dolor más intenso y aquí está el dolor más suave, señale usted dónde se siente, ¿verdad? En esta que están con colores puede ser inclusive. ¿Dónde se siente? Ah, vaya, estoy aquí en el naranja, ¿verdad? Entonces nosotros ya sabemos que es un dolor más o menos moderado a intenso. Y puedo decirle yo, todo está conectado en nuestro cuerpo, ¿verdad? Claro. Entonces puede que de repente hay algo en la mano, o a veces yo he visto también que en la planta del pie a veces hay algún dolor y uno lo llega a sentir incluso más arriba. Exacto. A veces. Sí. ¿Cómo puedo explicar esos tipos de dolores? Ese es un dolor referido, ¿verdad? Lo que ocurre es que al estimular esos sensaciones así que viajan de un lado a otro, usualmente es cuando hay un daño de un nervio o una raíz nerviosa. Y justamente cuando yo tengo un estímulo en el pie, se refiere hasta la espalda, porque desde ahí se origina el nervio que está dando esa sensación, ¿verdad? Entonces, también puede ocurrir, eso es cuando es lejos. Cuando es cercano, digamos, yo tengo el dolor en la rodilla y al apretarme el dolor me llega hasta la mitad de la pierna, eso es un dolor, la extensión del dolor, ¿verdad? O la irradiación del dolor. ¿Y cómo lo explico yo basándome en las tablitas que usted estaba mencionando? Puede que yo le diga, la rodilla me duele 9, pero llega hasta aquí, acá, a un 5. A un 5, exacto, así se puede hacer. Y inclusive, no es necesario a veces usar las tablas o cuando el paciente no nos comprende muy bien, yo le puedo decir, su dolor, ¿usted cómo lo calificaría? ¿Es leve, moderado, fuerte, muy fuerte o insoportable? ¿Verdad? Entonces, son como medidas que nosotros podemos usar. Mira, yo tengo un dolor insoportable en la cabeza, ¿verdad? Usualmente es una migraña. Las migrañas pueden llegar a ser dolores de cabeza tan intensos, discapacitantes. Entonces, uno ya sabe qué severidad. Pero a veces también estas escalas dependen mucho de qué tanto umbral del dolor el paciente tenga. Porque para mí, un dolor 5, para usted puede ser 2, ¿verdad? Exacto. O para alguien más puede ser 7, puede ser 10. Entonces, no podemos comparar entre una persona, no, si eso no duele, ¿verdad? Sino que cada quien lo percibe de manera diferente. ¿Y qué daño le puedo causar al cuerpo si mi umbral del dolor es bastante bajo? Por ejemplo, tal vez, no sé si es muy exagerado, pero puede ser algo como un rasponcito, tal vez, pero yo sí lo siento muy, muy fuerte, doctor.
¿qué me puede ocasionar a mí el que realmente no sea mucho, pero que yo siento que es bastante? Pues en ese sentido no puede afectar mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque el dolor es un mecanismo de defensa. Mi cuerpo siente dolor para decir, bueno, esto es algo que está dañando tejidos. Entonces, inclusive el dolor genera un reflejo de retirada, ¿verdad? Yo siento un dolor en la pierna y la quito, ¿verdad? Es un mecanismo para conservar mi vida. Si yo tengo el umbral muy bajo, pues simplemente voy a reaccionar mucho ante el dolor. El problema es lo contrario, cuando yo tengo un umbral de dolor muy alto, ¿verdad? Entonces, sí, es más difícil para ustedes también diagnosticar, ¿no? No, porque pues si se llega quejando con nosotros por dolor, pues lo está sintiendo. El problema es cuando él está haciendo deporte, digamos, o cuando está haciendo alguna actividad que le está generando daño a sus tejidos, a la piel, a los músculos, pero como tiene un umbral del dolor muy alto, no lo siente. Entonces ahí se puede ir dañando. Sí. Y cuando ya llega a producir dolor es que tiene un daño muy severo, una ruptura de tendón, una ruptura muscular, ¿verdad? Una fractura. Entonces eso nos ocurre usualmente en algunos grupos de niños que tienen trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que a veces tienen un umbral del dolor más alto. Entonces ellos se tiran al suelo, se golpean, se tiran de rodillas y no sienten tanto dolor. Entonces eso puede llevarlos a tener lesiones. Hay ciertas enfermedades genéticas que también producen que el paciente no perciba nada de dolor. Entonces esto es más peligroso porque puede estar cocinando, puede agarrar la cacerola caliente, que lo quemaría, pero sí está quemándolo, pero no se siente. Okay. Entonces genera lesiones. Entonces el dolor, aunque sea molesto, es necesario. Claro que cuando el dolor se va volviendo crónico, cuando el dolor está presente mucho tiempo, afecta mi calidad de vida, pues ahí necesitamos dar un tratamiento adecuado. Y dependiendo del tipo de dolor es el tratamiento que yo voy a dar. Perfecto. Ya para ir finalizando, doctor, solamente quería consultar por el uso de medicamentos como antiinflamatorios, medicamentos para los dolores de cabeza. ¿Qué tan bueno o prudente es tomarlos cada vez que yo siento algún tipo de dolor? Porque esto me lo quita y luego yo puedo llegar a donde el especialista y él tal vez no puede determinar bien cómo está mi dolor porque yo llevo medicamento dentro. Exactamente. Vale. ¿Cuándo es contraindicado o no debería de tomarse analgésico para dolor? Cuando yo tengo un dolor abdominal que no sé qué es. ¿Por qué? Puede ser una apendicitis. Yo me medico y me medico y me medico y eso hace que el proceso inflamatorio del apéndice continúe, a pesar de que yo no siento tanto dolor. Y eso me lleva a tener complicaciones, que se forme un trastorno apendicular o inclusive que se rompa el apéndice generando una peritonitis. Entonces en dolores abdominales tenemos que tener mucho cuidado. Lo ideal sería una evaluación previa y que el médico prescriba qué analgésicos o qué antiespasmódicos podemos usar. En cuanto a los dolores de cabeza, ahí hay un problema también con el uso de analgésicos de manera indiscriminada. Si yo consumo más de 15 días al mes de analgésicos, me puede generar algo que se llama cefalea por abuso de medicamento. Entonces, ¿qué es esto? Que el dolor de cabeza se va perpetuando, se va volviendo más constante, se va volviendo crónico porque yo estoy usando demasiado analgésico. Es una respuesta que a veces nos parece paradójica, ¿verdad? Pero el uso de mucho analgésico genera más dolor de cabeza. Entonces, si nosotros estamos teniendo dolores de cabeza muy frecuentes, lo ideal es consultar con el especialista para que usemos algún tipo de tratamiento, no solo analgésico, sino que preventivo, que eso es lo importante. Imagínense 15 días. ¿Sí? No tiene que pasarse 15 días al mes y eso no significa que 15 días me voy a tomar medicina, ¿verdad? Es muy importante. Ustedes también pueden hacer sus consultas con el doctor. Si gustan, también en pantalla están apareciendo la fanpage. Aparece como GLIA, ¿verdad? GLIA. Sí. Centro de Neurodiagnóstico, para que ustedes puedan buscar al doctor Daniel Enrique Pereira. Él es médico neurólogo o médico especialista en neurología. Muy importante también para que ustedes puedan visitar cualquier situación que tenga que ver con esta especialidad, ¿verdad? Doctor, le queremos agradecer muchísimo por la visita y por explicarnos un poco cómo funciona el umbral del dolor y cómo nosotros también podemos expresarlo. Excelente, muchas gracias, estoy a la orden. Vamos a continuar entonces así con más de Hola El Salvador.